Y seguimos en Percepción con más invitados geniales. Hoy contamos con Juan Pablo Valencia, que es un gran emprendedor, un gran empresario, porque él que estudió mercadeo, pero no se quedó allí, empezó a crear empresa, empezó a crear ideas maravillosas y hoy lo tenemos en Percepción precisamente para que nos cuente cómo es crear empresa, que no es fácil, ojo, y sobre todo crearla y sostenerla. Juan Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Percepción. Invitamos también a Carlos acá al programa para que conversemos todos Pablo, acá. bienvenido, muchísimas ¿Cómo estás, gracias. Juan? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Percepción. Qué alegría. ¿Cómo estás tú? Listo, no, primero que todo, muchas gracias Lili y Carlos por la invitación. La verdad, muy honrado y agradecido de estar aquí con ustedes y presto a que hablemos y conversemos todo lo que sea de utilidad para la audiencia. Claro que sí. Claro que sí, Juan Pablo. Empecemos por lo fundamental, y es que tú eres también maestro, ¿verdad?, del ejercicio de emprendimiento, de las mentorías que haces, pero queremos que nos cuentes cómo fue tu formación, cómo fue ese inicio de vida, cómo te engomaste con todos estos temas y cómo lograste también formarte para poder irradiar. Ok, entonces yo creo que pues parte importante de una persona son las raíces. Entonces, mi papá es consultor y también es docente, y creo que ahí hay una parte importante pues de la herencia que yo recojo para ser consultor y docente. En primera instancia yo estudio mercadeo, me graduó cerca del 2017, una vez graduado monto Rojo Anteojo, que en una primera instancia fue una agencia de mercadeo. En esta agencia hacíamos marcas, redes sociales, sitio web, y digamos que la pandemia, al igual que muchos, nos exigió una evolución, y hoy en día es una empresa de consultoría en estrategia empresarial que básicamente es acompañar a las empresas a rentar más y vender más. Qué maravilla, rojo anteojo, pero ¿por qué no quedarse como un empleado, no buscar empleo, sino generar empresa? ¿Por qué, Juan Pablo, uno toma ese riesgo? Porque es un riesgo. Muchas veces muchas personas dicen, no, como, uy, no, crear empresa, qué cansancio, qué agotador para sostenerlo, además empleado, manejar gente, pagar impuestos. Eso es un gran riesgo y es una gran apuesta, y tú lo hiciste, Juan. Sí, yo creo que hay que poner sobre la mesa que ser emprendedor tiene un cierto grado de privilegio, ¿cierto? Y muchas veces cuando las personas ya están en una fase de emprendimiento es porque han logrado subsanar o tienen un escenario positivo pues para hacerlo. No es lo obligatorio, pero yo creo que es parte importante reconocer eso. Entonces, primero decir que soy un privilegiado por poder emprender, por poder crear. Tomo la decisión pues precisamente pues por la curiosidad, las ganas y la exposición al desafío, ¿cierto? Creo que cierto emprendedor tiene que tener ganas de desafiar un status quo, ya sea de un mercado, ya sea su propio status quo, y tomar la decisión pues de crear, digamos, que su propio mundo, porque cada empresa es un mundo que le sirve a la sociedad, pero internamente tiene sus proveedores, tiene sus empleados y demás. Entonces, digamos su clima que eso organizacional, su cultura. Entonces yo creo que emprender pues en primero tenía, digamos, que unas condiciones posibles para hacerlo, y en segundo escenario unas ganas de desafiar ciertas cosas convencionales, de exponerme a un reto, y digamos de ver que se sentía hacerlo pues también. Muy bien. Y este tipo de decisiones, o el ejercicio también de ir al mercado, de proponer una marca, exige una disciplina también de entender datos, de resolver inteligentemente, digámoslo así, ecuaciones, variables, como ver el panorama, ser muy agudo a la hora de tomar decisiones, ¿sí? No es lo que venden por ahí el amor a la plata, como dirían, sino que también es un ejercicio de estructura. Hablemos un poquito también, profe Juan Pablo, de cómo se organiza también para resolver unos retos, para decirle a la sociedad, bueno, me tengo que transformar, tengo que aquí de alguna manera transgredir. ¿Cómo lo encaras en tu día a día también? ¿Y cómo fue ese ejercicio inicial también con Rojo Anteojo?
Listo, yo creería entonces que pues el emprendimiento en principio nace como de lo que uno tiene adentro, ¿cierto? Y esas empresas reflejan, pues, si son empresas de emprendimiento, porque hay empresas, digamos, que están creadas a base de unos capitales, con unos conocimientos y digamos que ya se vuelven muy específicas en un mercado, pero el emprendimiento tiene como una fase de exploración, de entendimiento, quién soy yo, qué puedo dar, qué puedo hacer. Una vez lo defino algo que quiero hacer, entonces esto sí le sirve a la sociedad sí está dispuesta a pagarlo, qué tengo que cambiar, qué tengo que organizar, y empieza una fase pues como de uno en la medida en que se entiende dónde entrega valor, en dónde es relevante, en dónde es rentable, porque eso es fundamental, en dónde es capaz de vender. Digamos que en la medida que uno va evolucionando va encontrando ese nicho donde uno puede ser fuerte y pues digamos que aportar el máximo a la sociedad. Entonces yo creería que el emprendimiento es un ejercicio muy, muy de introspección, de alguna manera. Entonces implica creatividad, proponer, inventiva, pero también un ejercicio de perseverancia, porque también hay que mantenerse. Es difícil mantenerse, digamos, en esos ejercicios de emprendimiento, o de alguna manera ante la primera dificultad que nos encontramos, entonces hay que... ¿sí? Sí, yo creería pues, decir varias cosas. Uno, digamos que el ejercicio de emprender es de largo aliento y no necesariamente con lo que yo empecé es con lo que termine haciendo, y yo por eso recomiendo mucho a los clientes y demás a la hora de sacar un proyecto no poner un nombre descriptivo, nunca, porque si yo le pongo un nombre descriptivo ya me ata a cierta cosa. Por ejemplo, Rojo Anteojo podría ser cualquier cosa, pues podría ser un desarrollador de proyectos inmobiliarios, podría ser una academia de educación en marketing digital, podría ser una consultora en estrategia, podría ser lo que sea. Entonces yo creo que digamos que eso es bien importante, es un ejercicio de largo aliento, es un ejercicio de exploración. Yo siento que el fervor del emprendimiento, en donde uno está más dispuesto como a digamos, hacer ciertos sacrificios de tiempo, de económicos, de no percibir un ingreso suficiente comparado con el ejercicio que trabajo, son solo 2 años. Ya después de eso baja la emoción, entonces una vez baja la emoción tiene que llegar la parte de la razón y es... bueno, qué estoy dispuesto a hacer, qué no, cómo cómo se sostiene, cómo lo sostiene, cómo crea un equipo que haga lo que a mí no me gusta, para poder estar y tener mucha claridad, pues, de que, o sea, toda persona aporta en el lugar desde donde esté y no necesariamente el camino es emprender, ¿cierto? No necesariamente. Y Rojo Anteojo, profe, ¿cuánto lleva? Y también quiero saber qué ha sido lo más chévere, lo más bonito, así el gran logro de Rojo Anteojo, y cuál ha sido la mayor derrota que tú digas, fue pucha, ya cerré, pero continuamos acá. Sí, entonces Rojo Anteojo cumple 8 años en septiembre. Como les decía, cerca de 3 años como, digamos, una agencia de mercadeo y unos 5 años como una consultora en estrategia. Algo muy bacano pues que he visto, yo me he especializado mucho en empresas medianas y he podido acompañar a muchas empresas a definir nuevos segmentos de mercado para llevar sus productos o nuevas unidades de negocio. Entonces, no sé, yo fabrico y ya ahora fabrico e instalo, o nuevos canales de distribución. Yo tenía unos puntos de venta y ya tengo unos distribuidores en otras zonas geográficas, o soy capaz de abrir unas geografías en otros países, o soy capaz de generar un modelo de conservación y rentabilización de clientes. Entonces yo creo que la mayor satisfacción es ver, digamos, que materializado las ideas que pensamos en conjunto con el cliente, ¿cierto? Porque esto es una construcción muy conjunta de
de darle al cliente unas herramientas para que él haga estrategia, ¿cierto? Uno no es el estratega, sino que uno es un facilitador para que la persona con el conocimiento de su negocio y de su mercado pueda tomar decisiones y agilizar esa toma de decisiones. Eso me gusta mucho, Juan Pablo, perdón, es ver materializadas las ideas que pensamos, lo que tenemos adentro, que a veces soñamos y soñamos, es muy bello verlo reflejado, materializado, y Juan Pablo lo ha logrado con su empresa Rojo Anteojo. Sí, y decir, por ejemplo, en el emprendimiento se ve mucho como, pues, y a mí cuando me dicen, no sé, te voy a contar una idea, me tenés que firmar una confidencialidad, yo le digo, no me contés nada y ya no hablemos más, porque es que las ideas no son de nadie. Lo que es de la persona es la ejecución. Puedo tener una idea de montar una hamburguesería, ¿cierto? Pero la ejecución de cómo lo hizo un Chef Burger o como lo hizo un Firehouse o como lo hizo un Club Burger es de ellos, pero la idea no es de nadie. Entonces yo creo que la ejecución es uno de los retos más importantes que tienen las personas en general y puede ser una fuente de frustración o una fuente de alegría muy grande, pues. La aplicación, la materialización nos encanta, llevarlo a cabo. Exactamente, sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría nunca. Tal cual. Bueno, pero entonces de alguna manera es un ejercicio de creatividad, de ejecución, de perseverancia también, de ideas compartidas. Y en esa secuencia, profe, cuéntenos también cómo se está proyectando, qué viene para todas estas ideas que está construyendo a través de Rojo Anteojo, qué estás hilando o cómo se viene pensando. ¿Qué se viene para Rojo Anteojo? Exactamente, qué se viene pensando para expandirlo, para... Sí. No, la verdad es que yo, digamos que tomé una decisión que creo que es importante compartirlas y es en pandemia decidí que no iba a ser empresario sino consultor y docente, que es muy distinto. Entonces, por ende, yo no tengo empleados, pues yo no tengo nómina y trabajo mucho con aliados, ¿cierto? Que es distinto. Entonces... Exacto, empezaste de otra manera y fuiste evolucionando sí, a esta porque decisión. De pronto en principio el foco era, venga, yo voy a crear algo en donde esto crezca, tenga muchos clientes y demás. Y es bien curioso porque el arquitecto que crece termina siendo administrativo, el publicista que crece termina siendo administrativo. Entonces, por ende, una empresa de consultoría que crece termina uno dejando de ser consultor y volviéndose administrativo. Entonces, no, lo primero que hay que decir es que lo veo muy parecido a como está hoy, o sea, digamos que continuar asesorando empresas medianas. De pronto ya hemos llegado a algunos lugares como Panamá, como Guatemala, como Estados Unidos, de pronto adicionarle pues otras geografías y tener más presencia pues en otras geografías, pero un ejercicio muy similar. Digamos que veo de pronto una unidad de negocio que estamos pensando y es, digamos que hacer unas formaciones de estrategia empresarial invitando a expertos de sectores y estamos ya planeando una para el sector inmobiliario con una experta súper tesa del sector donde vamos a tener varios del sector inmobiliario haciendo pues el ejercicio. Creo que vamos a tener uno con unos empresarios del sector gastronómico. Eso sería como lo más nuevo, pero en general lo que yo veo es, digamos que una continuidad con lo que se viene realizando. Nos encanta, profe Juan Pablo. Claro que sí, porque en el mundo de hoy, en el entorno nacional, se pintan conflictos económicos y que la tasa de cambio y que lo uno y que lo otro, y de alguna manera pues hay la demostración de que la economía de alguna manera también se está desarrollando, fluye, la gente viene proponiendo y se están creando también empresas y se están expandiendo. Profe Juan Pablo, yo quisiera saber cuál sería el mayor consejo para un estudiante, para un chico que quiera emprender, que quiere montar empresa, que sueña con que sus ideas se hagan realidad en empresa, en emprendimiento. ¿Cuál sería como la mayor recomendación para esos chicos? Ok, yo creería que uno es ejecutar, ¿cierto? Empezar pequeño, ¿cierto? No, digamos que no comprometer muchos recursos
a la hora del inicio. Entonces supongamos que hay un chico que quiere montar una panadería, ¿cierto? Entonces venga, empecemos con la cocina de la casa, con los ingredientes de la casa, ensayemos primero si la gente si le gusta mi producto, vendamos a domicilio, luego si vemos que el mercado ve el valor y lo compensa, entonces puede ser que pongamos los panes en otros restaurantes o en una cafetería o en unos hoteles. Luego entonces la gente sigue viendo el valor, entonces ya sí puedo ir a montar un punto físico de venta. Luego que el punto físico de venta funcionó, entonces puedo montar franquicias. Luego que la franquicia funcionó, puedo llevar el modelo a otro. Pero entonces como ir con una progresión muy lenta, porque de alguna manera nadie nace aprendido en un mercado. El mercado enseña mucho. Entonces en ese ejercicio, mientras más lento vaya, pues digamos que menos frustrante va a ser, menos recursos va a comprometer y por ende va a poder ir puliendo, porque es mucho más fácil pulir una idea pequeña que una idea que ya está muy grande. Okay. Entonces yo recomiendo mucho eso porque a veces he visto que queremos empezar demasiado grande y no está mal que tengamos pues una idea de futuro ambiciosa, pero sí siendo conscientes de que primero tenemos que gatear, después tenemos que, digamos que medio pararnos, caminar, correr y ya pues volar, pues si es que cabe el caso. Me encanta porque para poder volar tenemos que ir aplicando, pero hay que hacerlo. Creo que ese es el mayor consejo y recomendación, que no nos quedemos solamente con las ideas que son muy bellas, soñamos todo el tiempo, nos encanta como seres humanos soñar, todos lo hacemos todo el tiempo, pero que vayamos a la aplicación en pequeñas dosis. Que quiero montar una empresa de venta de ropa. Lo vamos haciendo poco a poco y vamos midiendo el mercado, aprendiendo del mercado. Eso me gustó mucho. No tirarnos de una a la gran idea, a la gran creación, que es maravilloso, poder volar después, pero muy interesante esta observación, esta recomendación es ir paso a paso, midiendo el mercado y aprendiendo del mercado. Eso me encantó, Carlos. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Percepción. Nos vamos con cosas muy bonitas, con un ejercicio también de entender cómo se está moviendo en este momento el tema de las empresas, del mercado, de la generación de valor, y bueno, esperamos que los televidentes también asuman este compromiso que tenemos aquí con el emprendimiento y con el profe, que nos enseña cosas muy bellas el día de hoy. Una invitación final a los estudiantes, porque obviamente también es maestro Juan Pablo, como una invitación final a ser emprendedores. ¿A qué, profe, los invita? No, yo creo que, como lo hablábamos al inicio, digamos que cuando somos estudiantes, digamos que hay colegios o ciertas formas que tienden a que todo el mundo converja, ¿cierto? Hacia lo mismo. Entonces a uno no lo dejan tener, supongamos, el pelo amarillo. No, usted en el colegio todos tienen que tener el mismo pelo y demás. Entonces el mismo corte, las mismas formas. Entonces yo invito a que la gente se conozca, digamos que intente expresar su autenticidad, que en la autenticidad ya está, digamos que la felicidad, está ya el emprendimiento, porque si uno se pone a ver, digamos que ciertos emprendimientos que han surgido en la ciudad o empresas ya grandes, ejemplo True, ejemplo Mystic Foods, demás, uno ve que esas marcas son exitosas porque son auténticas y son auténticas porque vienen de una persona auténtica. Entonces creo que esa sería la invitación. Qué hermoso, me encanta. Y en Percepción lo repetimos mucho. Tratar de ser lo más auténticos posible, lo más genuinos, tener ese sello personal, que también lo hablamos acá en Mercadeo, ese valor que le damos como idea, como empresa, hacerlo único y ser ese único. Lo reflejamos en empresas, en una institución, en un libro que queramos crear, etc. Que eso genuino, que eso que le da valor diferencial a tu marca sea maravilloso y que ilumine esa marca o ese emprendimiento que queramos hacer. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao.